Conozco tus pensamientos sobre qué tipo de mi madre realizaría eso. Pero antes de emitir un juicio sobre mí es necesario escuchar toda la historia. No ocurrió de la noche a la mañana. Nada lo hubo, señales de pequeñas cosas aquí y allí que desestimé. Ahora me encuentro aquí en mi su propia cocina con el pulso acelerado, cuestionándome cómo demonios arribamos a este momento. Correspondía a una tarde de martes. La lluvia caía, como de costumbre. De esa manera, que te mantiene atrapado en tu situación casa, atrapado en tu existencia y atrapada especialmente en el matrimonio que realizaba. El clima se había enfriado, afectando a mi esposo. Becher había proporcionado la justificación para su ausencia. Noche semanal de póker propicia para eludir nuestros silencios incómodos. El hijo de mi primo matrimonio estaba presente en casa. Como de costumbre, nos reunimos. La cocina, compartiendo una botella de vino y discutiendo sobre everything but the one subject we were unable to discuss. Observé a Jack sentado frente a mí y no pude evitar reconocer la magnitud de lo que había experimentado. Un cambio no solo en su apariencia física, a pesar de que a los 24 años ya no era Alan Adolescent who had created only, que se había transformado emocionalmente en una persona en la que podía confiar, una persona que me comprendía de una manera que Richard nunca logró. Iniciar con minucias. Como ya sabes. Diálogos acerca del trabajo, la vida y lo que podría ser. Me decía a mí misma que fue únicamente una innocent conversation of a sort, y moter consuelo en la compañía de su progenitor. Sin embargo, no era así, en realidad. Existía una tensión de kitchenicidad que se iba acumulando entre nosotros, algo que ninguno de los dos reconocía. Pero ambos experimentábamos esa noche mientras consumíamos vino. Ja me observó de manera intensa, de tal modo que experimentó una sensación distinta. Las palabras también fueron distintas. Debes quedarte con él, mamá dijo con la voz firme pero suave. Y sus ojos, reuniéndose con los míos mediante una serie, me perturbó. Quedé atónita con la copa de vino a la mitad de mis dos labios. Nunca me habían expresado nada de esta índole previamente. Ya habíamos discutido el tema relacionado conmigo matrimonio durante años. Pero lo liberé con una risa, como cualquier madre sensata lo haría. ¿De qué hablas? Él no se rió en absoluto, at least Parpedist. Estás en una situación lamentable. Madre. Te lo mereces, algo superior entre nosotros dos. Mi corazón se entregó de repente. La habitación se iluminó, el aire más denso la hizo sentir más diminuta. Coloqué mi copa sobre la mesa con mi mano temblando apenas. Ya que podríamos partir, la madre prosiguió inclinándose hacia avancemos. Únicamente nosotros dos, comenzamos de nuevo. Ya no más disimular. Ahí estaba lo que no me había osado expresar en voz alta. Algo que ambos conocíamos que había ocurrido hirviendo bajo la superficie durante excesivo tiempo. No se refería únicamente a que yo dejara haber, era hablando de algo totalmente diferente, something que ninguno de los dos poseía el valor de reconocer plenamente. Quería expresar algo para fracturar el encantamiento en el que nos encontrábamos. Pero la verdad era que una parte de mí no deseaba, una parte de mí deseaba escapar, abandonar todo y comenzar de nuevo, exactamente como Jake mencionaba antes de que podría abrir la puerta. Al principio se abrió con un crujido. Había Becher, retornó el sonido de sus pasos pesado, resonó por la house, llevándonos de regreso a la en realidad. Tomé la mano de Jack. Mi voz un susurro, aunque urgente y veloz, antes de que nos descubran. Hijo. Sigue los pasos. Los ecos resonaron por el pasillo mientras nosotros permanecíamos inmóviles en la cocina. Hice el corazón de mi hogar, tía tan robusta que estaba convencida de que lo escucharía en el momento en que ingresara en la habitación. Estreché la mano de Jake, un breve instante, como si nos anclara a la realidad de eso que acaba de ocurrir entre nos. Se podía deshacer, pero tenía que ser oculto. Solté su mano justo a Becher. Ingresó a la cocina sin ser consciente de una línea imperceptible que separa a Jai y a mí. Habíamos estado caminando de puntillas, la expresión era indiferente e incluso cansada. Tras un largo día, le pregunté con mi voz excesivamente informal, excesivamente forzada. Me ocupé de los platos. Desesperada por parecer normal, si emitió un gruñido al lanzar su chaqueta sobre la silla y extrayendo una cerveza de la nevera. Todo en orden. Aquí todo bien. Silencio. Me di la vuelta, frotando un plato impecable, únicamente para distraerme. J.E. siempre mantuvo la calma bajo presión. Se inclinó profundamente y se apoyó de manera casual en la barra. Su rostro presentaba una máscara impermeable. Estaba acompañando a mi madre. Estábamos discutiendo sobre, ya sabes,
Los plans para el fin de semana. Su voz Richard perceived her deceit as steadfast yet gentle, excessively distracted and fatigued. Karen nos observó y por un instante experimenté el estómago podría experimentar una contracción visible de tensión que pendía en el aire el secreto que ahora nos unía. Pero Becher nunca fue parte de quienes lo notarán. Me retiro a la cama, debo despertarme temprano mañana, temprano. Tan pronto como desapareció Jaque y yo nos encontramos arriba de las escaleras. Only el silencio entre era ensordecedor. Podía sentirlo, sus ojos sobre mí aguardando su declaración, algo. Cualquier cosa que explique eso que había ocurrido recientemente. Lo que casi ocurrió. Pero ¿qué podría decirme al respecto? Me volví para observar sus ojos, rostro en busca de una solución al problema que habíamos. No puede simplemente crear. Entiendo lo que expresé. Mi madre me interrumpió. Lo expresé en un tono bajo, pero observación sobre, dije con seriedad. Deglutió con dificultad. Percibiendo el peso de sus palabras ejerciendo presión sobre él. Deseo que seas feliz. No deseo verte. Si hoy no, simulando que todo está en orden cuando no lo está. Sus palabras resonaron más profundo de lo que anticipaba. Debido a la realidad era que Jack no se encontraba presente. Equivocado, había estado simulando durante años. Había desempeñado el papel de la esposa ideal en un matrimonio que me estaba asfixiando gradualmente. Pero expresar eso en voz alta era equivalente a conceder un realizo, un salto al vacío sans red de seguridad. Desconozco el resultado. ¿Qué hacer? Susurré más para mi queja, que se acercó con su voz suave y llena, con una intensidad que Never había presenciado. Primero lo resolveremos. Pero no des detalles, no. Aquí él está presente y if no lo tenemos cuidado. No concluyó su oración. Pero ambos sabíamos a qué se refería Becher. Se enteraba de lo que acababa de transcurrir entre nosotros, de él que casi nada nos habíamos admitido a nosotros mismos. Solo destruiría nuestra familia. Sino que aniquilaría todo. Asentí. Apenas capaz de mirarlo a los. Dirige tu mirada hacia tu habitación. Discutiremos mañana. Lo cual genera incertidumbre. Un instante como si deseara expresar más, sin embargo. Luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Permanecí allí sola. Experimentando la carga de algo que casi ocurrió al presionar Tete. ¿Qué debo hacer ahora? With esto por la noche no dormí como podría haberlo hecho en la acostado junto a Becher. Su respiración en una carga abrumadora permea la habitación mientras asma y mente se apresuraba con los acontecimientos de la noche. Ya había cruzado una línea. No los ambos lo habíamos realizado y era consciente de que una la vez que se sobrepasa la línea de esa naturaleza. Nada, no existe la posibilidad de retroceder. Sin embargo, una parte de mí, una que se negaba a admitir, no estaba segura de si deseaba regresar. Era al amanecer siguiente. El sol emergió y yo como en cualquier otro día. Pero todo se percibía, y a el aire estaba impregnado de palabras no expresadas. Richard ya había ido antes de que descendiera las escaleras, dirigiéndose a su rutina laboral diaria que el silencio nos otorgaba a J.E. y a mí. Queríamos. Aunque no deseábamos la Launa House, que permanecía en un silencio excesivo. Silencio. Ya estaba sentado en la mesa de la cocina al ingresar con una taza de café en las manos. Humo distante. La tensión de la noche anterior persistía en el aire entre nosotros. Ninguno de los dos deseaba ser el primero en romper la frágil paz. Me ocupé de crearte. Aunque mis manos vibraban levemente mientras ejecutaba movimientos y podía percibir sus ojos sobre comportarme con normalidad como si nada ocurriera. Pero todo había cambiado. He cambiado. En efecto. No dormí, finalmente. Expresé como si tuviera las respuestas que estaba buscando. Su voz tampoco fue suave. Casi un susurro. No había imputación en su tono ni coerción, únicamente una declaración factual. Sin embargo, el peso de esas palabras se estableció luego en la habitación que nos separó indiscutiblemente. Me volví para observarlo, apoyándome en la barra con los brazos cruzados. Jai. Necesitamos discutirlo sobre lo que mencionaste anoche. Te suspirando mientras se pasa una mano por el cabello en su rostro, evidenciando el conflicto interno con el que la madre no debería expresarlo de esa forma. Sin embargo, lo que lo afirmé seriedad, no es necesario que lo hagas permanecer aquí simulando. Negué con una cabeza, experimentando frustración en el acto de familiarizarse conmigo. No es tan sencillo. Lay am your mother, Jaque. Eso es inadecuado. No estoy conforme. Exigiendo únicamente sinceridad, respondió con sus ojos fijos en los míos con la intensidad que me despojó de él. No es necesario que te quedes del no, ni por mí ni por nadie. Tenía razón, claro, en la sección racional de mi cerebro lo comprendía, sin embargo, el corazón escasamente se adhiere a la lógica.
La situación es considerablemente más complejada de lo que ambos deseaban y admitir que no se refería únicamente a mí y el matrimonio se refería a las fronteras cuando se estaban difuminando entre Jack y las fronteras que se tornaban cada vez más arduous to disregard, y canodo simplemente marcharme ya dije su mi voz tiembla, ¿qué opinión my posesión zonas que hará Richard? Esta es nuestra vida. No podemos simplemente escapar. Jack se levantó por consiguiente. La silla rozando contra él al empujarla hacia atrás. Se aproximó con sus ojos repletos de una amalgama de determinación y un elemento adicional que no se especifica. No deseaba señalar que no se trata de evadir. Madre Ma expresó en un susurro que se trata de alcanzar la libertad, se trata de optar por la felicidad. No por lo contrario, lo que las palabras me impactaron con mayor intensidad de lo que anticipaba. Desvié la mirada, mi corazón palpitando con intensidad en mí y el pecho me instaba a tomar una decisión entre la existencia que había experimentado durante años. Por muy infeliz que me hiciera la posibilidad de una novedad o desconocido en el núcleo de todo, sin embargo. Podría llevarlo a cabo. Podría realmente distanciarme de todo. Abrí la boca para responder, sin embargo. Antes de que pudiera la puerta mejor se abrió la voz de todos en el pasillo olvidé mí el pánico me invadió al ver el maletín la expresión de J.E. se transformó en un instante y sin reflexionar. Sujeté su brazo arrastrándolo hacia la pequeña despensa contigua nos quedamos adheridos a la cocina. El uno al otro en el espacio limitado escuchando como Bechel se desplazaba por la Laouse sin conocimiento de nuestro presencia el corazón palpitaba with intensidad mientras permanecía en silencio cada instante parecía una eternidad. Podía percibir la late respiración de Jake contra mi piel su cuerpo próximo al mío en el pequeño espacio y me reproché por haber abandonado que las circunstancias se desarrollarán hasta tal extremo tras lo que sembló una eternidad oímos la puerta cerrarse de manera brusca mientras Bill salía de la casa. Solté mi mano temblando. Salimos de la alivia la tensión entre nosotros insoportable ahora susurró ya que su susurro apremiante. No podemos continuar al vivir de esta manera. Me di la vuelta, las lágrimas acumulándose en mis ojos. No sabía qué decir, tenía razón. No podíamos continuar viviendo de esta manera. Pero ¿cómo era posible? A tomar la decisión que me solicitaba como podía abandonar mi vida y lo peor como podía abandonar a mi esposo en tales condiciones mientras estaba presente allí y mi mente perturbada. Jack colocó una mano no sobre mi hombro. No es necesario que tomes una decisión, ir ahora. Debes tomar una decisión con prontitud, tu madre. No podemos ocultarlo indefinidamente. Me sentí incapaz de articular palabras mientras observaba a través de la ventana observando la lluvia ya comenzaba a descender nuevamente sin embargo. La carga entre Ja y yo es únicamente lo precio ajeno a lo que había sido transitando bajo su propio techo continuaba con su rutina como if la existencia fuera ordinaria sin embargo. Mi mundo cese every mañana. Me despertaba con la idéntica sensación patológica en el abdomen cuanto más aguardaba. Más complicado se tornaba, y a desentrañar el embrollo en el que nos encontrábamos. Jae tenía razón, no podíamos continuar viviendo de esta manera. Pero la alternativa se consideraba imposible una tarde. Bech mencionó un viaje de negocios estaría fuera de la TRTR lo expresó de forma casual siempre para él. Los viajes laborales, Joe Retina es una escapatoria sencilla de la monotonía del matrimonio. En mi opinión. Se experimentaba la sensación de haber iniciado un Ana Eva regresa en 3 días sans riqueza y representaban 3 días en los cuales aquí y estaríamos solos y ya no estaba presente Bea segura de mí misma. Confiaba en mis habilidades, el día en que Becher abandonó la house se encontraba inusitadamente silenciosa pronto. Al igual que se había ido. Jaque se aproximó a mí. Mis ojos oscuros y colmados del peso de todo lo que no habíamos expresado. Es necesario comunicarse de manera asertiva. Pero con un tono. Mientras mi estómago se retorcía en nudos. Lo sé. Nos sentamos a la mesa de la cocina. El mismo lugar donde todo había comenzado. Jack no perdió tiempo, no puedo. Sin embargo. Madre expresó en un susurro, con la mirada fija en los míos. Puedo continuar simulando que no ocurre. No es necesario que tomes una decisión, continuaremos de esta manera. Ocultándonos. ¿O vas a dejarlo? Sus palabras suspendieron en el aire. Mi corazón latía colmado de significado y determinación, percibía que estaba erguida en el borde de un acantilado. A punto de despeñarme al abismo. Dado que ignoro que
Susurré con mi voz quebrada. Esto no sé. Se intenta simplemente dejar de lado un Aki. Se refiere a nosotros eso que está ocurriendo entre nosotros. Estamos mal. Jae desvió la mirada. Su mandíbula se tensó por un instante cuando observó nuevamente. Su expresión era dolorosa. Pero decidida, eso es incorrecto. Entonces. Está incorrecto únicamente porque todos lo afirman. Está incorrecto. Tú y yo somos conscientes de que esto es más. Un mero error me hizo levantarme bruscamente, percibiendo que no era capaz. Respira. Jack. Por favor. Basta, solicito que lo destruyas por completo. Mi matrimonio, te solicito que seas honesta contigo misma. Me interrumpió al levantarse también. No afirmo que sea sencillo. Pero no es necesario que lo haga Superman. Permanecerse atrapada en una existencia que te hace horrible, las lágrimas que se acumularon en mis ojos y luego la queja. Partimos juntos y comenzamos de nuevo en otro lugar. ¿Qué tipo de vida es esa? Su voz se acercó. Suave pero firme. Una realidad. No esa falsedad en la que estamos. En este momento. Me he dado la vuelta. Abrazándome a mí mismo igual que si pudiera resguardarme del ala. En verdad. No deseaba reconocerlo. Pero Jack. Tenía razón, había estado engañándome durante años. Pero la noción de abandonar todo me aterraba la idea. Sin embargo, debe continuar viviendo con este secreto. Era intolerable, permaneció allí aguardando algo. Podía percibir la carga sobre mí, es reconfortante y abrumadora. Finalmente. Me volví hacia él. Mi voz apenas superior a un susurro, no podré deshacerlo. Dejo a Richard. No hay retorno. Ella percibió su expresión solemnemente. Pero a veces no regresó. Retroceder no es una opción, me limpié las manos. Las lágrimas de las mejillas. Yo, corazón, atendiendo con rigor. ¿Podría realmente realizar eso? Podría distanciarme de todo e iniciar de nuevo y, si lo hiciera, ¿qué ocurriría entre nosotros? ¿Y seríamos capaces de preservar la frontera entre nosotros sin que se difuminara aún más o ya se había difuminado irreparablemente antes de que pudiera contestar? La puerta. El mayor se crujió al abrirse. Y mi mente se congeló. Se suponía que Richard no enloquecería. Regresaría en 2 días, escuché su voz en el pasillo. Irritado y fatigado. Olvidé mi paz. Hizo que mi corazón se acelerara al contemplar que se encontraron con los míos repletos. Ya o mismo pánico que experimentaba yo. Sin reflexionarlo. Le sujeté el brazo. Llevándolo de regreso a la diminuta despensa adyacente a la cocina. Como anteriormente. Permanecimos allí sin aliento. Con los corazones pulsando con fuerza durante los pasos de Becherer. El aire circulaba por la casa entre Jack y yo. Yo estaba colmado de todo lo no expresado. De todo lo que estábamos encubriendo. Podría experimentar la tensión y la ira de ellos. Sentimientos no comunicados que se habían acumulado durante tanto tiempo. Finalmente. Tras lo que sembló ser horas. Oímos el cierre de la puerta principal. De repente. Richard se había marchado. Marcado. El elchado. El helo. El brazo de Ja tiembla en mis manos. La realidad de eso que casi ocurrió se instaló sobre mí como una densa bruma. No podíamos continuar realizando eso. No podía continuar simulando que todo estaba bien. Pero tampoco estaba preparado para escaparlo todo. Jack me observó con su expresión de madre inexpresiva. No podemos continuar escondiéndonos de esta manera. Inhalé profundamente. La mente acelerada debía tomar una decisión. No podía continuar existiendo en este limbo. Pero independientemente de la decisión que tomara. Si abandonaba a Jae, hallaría un método para resolver el conflicto entre Jae y yo. Había algo seguro, nada volvería a ser igual.